hambre de Panamá está... Hay informes contradictorios sobre un acuerdo entre Estados Unidos y el general Noriega de Panamá para el retiro del jefe de las fuerzas de defensa. Los serios fumadores tienen remedio al descubrirse que una droga para hipertensión ayuda a dejar el hábito. En los deportes, los Lakers de Los Ángeles y Celtics de Boston con la espalda a la pared en las eliminatorias de la NBA. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna. Simpatizantes, el general Noriega dijo hoy en la localidad de San Miguelito que mientras la agresión norteamericana continúe no cabe ningún tipo de conversaciones. Pero el doctor Rómulo Betancourt, representante de Noriega en las negociaciones, puntualizó que el jefe militar ha exigido que Estados Unidos levante las sanciones económicas y retire a sus tropas como requisito previo a la celebración de un acuerdo. Los observadores políticos consideran que la postura adoptada por el vicepresidente Bush de rehusar cualquier acuerdo con Panamá se relaciona con su espectacular caída en las preferencias del público. Según la última encuesta Gallup, el vicepresidente Bush tiene un 38% de simpatías electorales frente a un 54% de Michael Dukakis. Agravando los problemas de Bush, el asesor del vicepresidente Donald Gregg reveló hoy que Bush sabía de las actividades del general Noriega con el narcotráfico desde 1983. Sin embargo, Gregg aclaró que en aquel entonces funcionarios panameños desmintieron ante Bush cualquier actividad ilícita cometida por Noriega. Según el director de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, los contras nicaragüenses están desesperados por recibir alimentos y están comiendo raíces de árboles. Alan Woods dijo a una subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado que se empezará a enviar unos $400,000 en efectivo mensualmente a los rebeldes para que puedan subsistir. Y uno de los más firmes defensores de la ayuda norteamericana a los contras, el presidente Ronald Reagan, se refirió hoy a la situación cubana. En una ceremonia para conmemorar el aniversario número 86 del establecimiento de la República de Cuba, el presidente enfatizó que la libertad de Cuba no es negociable. El presidente Reagan añadió que los cubanos norteamericanos han demostrado que la gente libre puede convivir sin la carga de la tiranía. El presidente Reagan también se reunió hoy con dos periodistas de la televisión soviética. Ambos enviados especiales entrevistaron al mandatario sobre control de armas, derechos humanos y la situación en Afganistán. La entrevista de 30 minutos será presentada en Moscú el próximo 27 de mayo, 2 días antes del arribo del presidente a la capital soviética para su reunión cumbre con el líder Mikhail Gorbachev. El presidente Reagan ha urgido al Senado para que ratifique el tratado de eliminación de euromisiles antes de su viaje a la cita cumbre. Sin embargo, como nos muestra Armando Guzmán en el siguiente reportaje, el ala ultraconservadora de ese cuerpo legislativo está librando una batalla para retrasar la ratificación del documento. Una a una, las enmiendas en contra del acuerdo para eliminar los euromisiles han ido fracasando hoy durante el día. Tuvo que votarse 5 veces para rechazar otras tantas enmiendas propuestas por el senador Steven Sims, republicano de Idaho, y que pretendían ligar el tratado con el cumplimiento por parte de la Unión Soviética de todos sus tratados anteriores. En apoyo de la enmienda, el senador Jesse Helms de Carolina del Norte hacía un dramático recuento del accidente del avión coreano, el vuelo 007. 269 people wantonly, premeditatedly, knowingly killed, murdered by the Soviet Union, and we are being asked to trust them. 269 personas murieron en forma premeditada, causado por la Unión Soviética, y nos piden que confiemos en ellos, decía Helms, agregando que no importa lo que se diga, el tratado no puede ser verificado. I don't care what anybody says, it cannot be verified. El senador Richard Lugar de Indiana, al oponerse a la aprobación de las medidas, decía, estas eran solamente tácticas dilatorias. Mr. President, the point of this amendment is simply to make certain that this treaty doesn't get off the ground. No tienen otro propósito que evitar que el tratado levante vuelo, decía Lugar. La enmienda presentada por el senador Gordon Humphrey de New Hampshire también fue rechazada por el plenario. Buscaba obligar a que los países de la OTAN tuvieran pertrechos suficientes para resistir un supuesto ataque soviético por varias semanas, y no por una semana, como aparentemente tienen ahora. El senador Malcolm Wallop anunció que iba a presentar una enmienda más, y el senador Helms, que tenía otras 6, y que podía encontrar otras 60. Nadie duda aquí que en el Senado hay más del número necesario de votos para ratificar el acuerdo. Lo que sucede por ahora es que hay una guerra de guerrillas.
unos cuantos conservadores en contra del resto del Senado. La situación así podría continuar por días, hasta que el procedimiento parlamentario permita que el número de enmiendas se termine y el voto pueda finalmente ocurrir. En el Capitolio, Armando Guzmán, Univisión. A continuación, el descontrol de una mujer enfurecida en un suburbio de Chicago deja a un niño muerto y varios seriamente heridos. Los detalles cuando regresemos. En Chicago, la homicida que abrió fuego hoy contra un grupo de menores de edad en una escuela elemental fue encontrada muerta por la policía en el lugar donde se había refugiado. Lori Dan, de 30 años de edad, buscó refugio en una casa después de perpetrar la violenta agresión en la que un niño de 8 años resultó muerto y otros 6 heridos. Un escuadrón especial de la policía y un grupo de negociadores trataron de convencer durante horas a la homicida a que se entregara. El deseo de vengarse de sus patrones que la habían despedido de su empleo como ama de llaves parece que guió también a la misma mujer a intentar incendiar una casa en las cercanías de la escuela. Según la policía, Lori Dan tenía antecedentes penales. La batalla contra las drogas se libra en todo el país. El gobierno ha iniciado una fuerte campaña para combatir ese problema, confiscando propiedades hasta por la mínima posesión de un cigarrillo de marihuana. Pero mientras el gobierno lucha contra los consumidores, como nos explica Ricardo Arambari, los narcotraficantes luchan entre sí por el control de ese tráfico y esa lucha a veces resulta mortal. La casa donde vivía uno de los jeques de la droga, Lorenzo Fat Cat Nichols, fue pasto de las llamas esta madrugada. Su hermana inválida, Mary Nichols, pereció en el incendio y su sobrino de 10 años, Waynell Nichols, sufrió quemaduras de menor grado. Pero no fue un accidente. At approximately 12:30 a.m., a firebomb was thrown through the front window. Según la policía, el incendio fue producto de una bomba incendiaria arrojada desde la calle por la ventana frontal. At the same time, some 16 shots were fired at the house. Además, los casquillos de 16 balas de una semiautomática de 9 milímetros de disparos que se efectuaron contra la residencia fueron encontrados en las cercanías. Otros miembros de la familia de Fat Cat Nichols escaparon milagrosamente las consecuencias del incendio. Los familiares no querían hablar. Aparentemente anoche los tomaron por sorpresa, ya que estaban suficientemente armados como para defenderse. La policía recuperó una pistola semiautomática 9 milímetros, un rifle 22 milímetros y otras 3 armas de fuego y gran cantidad de munición. Esta no es la primera vez que un miembro de la familia Nichols es víctima de una banda rival. En mayo del año pasado, su esposa Joanne fue secuestrada hasta que la familia pagó un rescate de $70,000. La policía dice que desde que se estableció en esta área el Escuadrón de Tácticas Antinarcotráfico, mejor conocido como TNT, el número de crímenes violentos ha descendido. Sin embargo, después de este incidente podría haber venganza, en cuyo caso habría un recrudecimiento sanguinario en la lucha por el control territorial del narcotráfico. Of course, it's possible. We'll be monitoring this very closely and doing a very intensive investigation. Podría pasar, pero estaremos vigilando e investigando el área, dice el jefe Colangelo. El gato gordo Nichols, quien controla un cartel de crack de más de $100 millones en Queens, fue sentenciado a prisión con una condena de 25 años a cadena perpetua el pasado mes de febrero. Además, está bajo sospecha de haber ordenado la ejecución del oficial de policía Edward Byrne en una calle de esta zona mientras vigilaba la casa de un testigo. En Nueva York, para Univisión, Ricardo Arambari. El jurado de Jacksonville, Florida, que declaró ayer culpable de narcotráfico en gran escala al colombiano Carlos Leder, hizo hoy recomendaciones sobre lo que hay que hacer con las propiedades del acusado. José Grey nos habla sobre esas conclusiones. En base a 6 empresas, 5 de ellas localizadas en las Bahamas, Leder era dueño de 3 casas y un hotel con muelles y pista de aterrizaje en la isla de Norman's Cay, además de un condominio en Nassau y otros bienes que totalizarían millones de dólares. En horas de la tarde, el jurado decidió la confiscación total de esas propiedades. Mr. Leder fully intends to appeal this verdict. La defensa ha expresado ya su intención de apelar el veredicto del juicio, calificándolo como el resultado de un proceso injusto. What does the conviction of Carlos Leder mean? Ed Shohat planteaba ayer qué significa la convicción de Leder, si la cocaína y otras drogas están ahora más disponibles que nunca. The war on drugs is not measured in terms of the amount of cocaine that's on the street or the amount of cocaine that's seized. El fiscal federal había señalado antes que la guerra contra las drogas no se mide en términos
términos de la cantidad de cocaína en la calle o la que es decomisada, sino en términos de la voluntad del pueblo americano. Y esa voluntad, según Merkel, se expresó a través del veredicto del jurado, que declaró culpable a Leder. Hoy en día, las autoridades federales señalan que el veredicto logrado ayer reafirma la credibilidad del sistema de justicia de los Estados Unidos, sirviendo como incentivo para los futuros esfuerzos de extradición de narcotraficantes. Nosotros nos oponemos contra la extradición de latinoamericanos y de colombianos hacia las cárceles imperialistas. En Colombia, Carlos Leder se oponía activamente al acuerdo de extradición con los Estados Unidos. Su abogado piensa que tenía razón. Sin duda ninguna, cualquier extraditado colombiano no va a recibir un juicio justo. Esta mañana, el fiscal Robert Merkel rechazaba esa afirmación, señalando que es una declaración irresponsable en vista de la legalidad del proceso, el trabajo intenso del jurado y la confiabilidad del sistema de justicia en este país. Al margen del tema de la extradición o el propio sistema de justicia criminal, lo cierto es que la convicción de Carlos Leder representa una señal de esperanza en la lucha contra las drogas aquí en los Estados Unidos. Una guerra que para muchos esta nación ya ha perdido. En Jacksonville, Florida, José Grey, Univisión. Las reacciones ante el veredicto contra Leder no se hicieron esperar en su país. Hoy el exministro de Justicia colombiano, Ofelio Andrade, dijo que al narcotraficante no se le puede condenar en Estados Unidos a cadena perpetua en virtud del tratado de extradición firmado por ambos países en 1979. Según Andrade, dicho convenio le impide a la justicia estadounidense condenar a un colombiano extraditado a una pena que no figura en el Código Penal de Colombia. El presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, llamó anoche a la unidad nacional y rechazó enérgicamente las acusaciones de que su gobierno trata de introducir el comunismo en ese país. Cerezo habló por televisión una semana después de que militares descontentos intentaran un golpe de Estado. 6 de estos militares están siendo procesados, otros fueron puestos en retiro temporal y solo el capitán Alan Roberto Castellanos fue dado de baja. Fuerzas leales al gobierno obligaron a los militares golpistas a regresar a sus bases sin disparar un solo tiro. Pocos minutos después, el discurso de Cerezo, el canal 3 de televisión, fue clausurado por tiempo indefinido por el gobierno, acusado de transmitir material considerado peligroso para la seguridad del Estado. Y vamos ahora a una pausa comercial y cuando regresemos, posibles soluciones al alto índice de mortalidad infantil. Esta y otras noticias en breve. La formación de una comisión especial del Congreso para estudiar el problema de la mortalidad infantil parece empezar a dar frutos. En su quinta reunión, la comisión entregó un reporte que recomienda cuidado prenatal para toda mujer, sin importar su situación económica, como un medio de prevenir la muerte de tantos infantes. Carlos Cabrera, desde Nueva York, tiene más detalles. A diferencia de bebés que nacen sanos y se desarrollan saludablemente, existe un significativo porcentaje de criaturas que no arriban a su primer cumpleaños debido a que nacen con serias desventajas, siendo la principal la falta de peso. En el 85, 6.8% de los bebés en Estados Unidos pesaron menos de 5 libras 8 onzas al nacer. 1.2% pesó menos de 3 libras 4 onzas. Reconociendo la gravedad de la situación, el Congreso aprobó la creación de una comisión nacional para prevenir la mortalidad infantil. El problema, además de ser lamentable, es uno que ocasiona serias repercusiones económicas al país, de acuerdo con este informe presentado en la quinta reunión de la comisión. El congresista prefiere que se paguen $400 en cuidado prenatal y no $400,000 más tarde. El país, conforme al estudio, perderá entre $10.200 y $18.900 millones en ingresos futuros a raíz de la muerte de más de 40.000 infantes en 1985. En la nación mueren más niños negros que blancos antes de cumplir el primer año debido a problemas de salud. Es sabido que el cuidado prenatal promueve el mejor estado de salud de la madre y el pequeño, pero de acuerdo con el informe, este es insuficiente o no existe en el caso de mujeres sin seguro médico, con poca educación, negras, hispanas, adolescentes y las que residen en grandes centros urbanos. Esta situación tiene que cambiar, dice el congresista Rowland. No pregnant woman should be denied prenatal and delivery services because she cannot afford them. Aquí en Nueva York, el comisionado de salud establece una relación directa entre el nivel de pobreza y la mortalidad infantil. The thrust of our efforts in the health department to reduce infant mortality
has got to be towards getting people connected with the knowledge and the services they need. I think Por eso está de acuerdo en mejorar los esfuerzos para educar a la gente y ponerla en contacto con los servicios que le servirán de antídoto contra este serio problema. La Comisión Nacional que estudia la mortalidad infantil está preparando un informe final acerca de la estrategia a seguir basada más que nada en la prevención. Después de todo, en juego está el bienestar de las generaciones futuras del país. Desde Nueva York, Carlos Cabrera, Univisión. Y para finalizar, hay un sinfín de programas en todo el país para ayudar a los fumadores a dejar su hábito o, como diría Everett Koop, su adicción. Si usted ha buscado todas las formas para dejar de fumar y no lo ha logrado, quizás esto le interese. Oscar Aza nos informa sobre una droga utilizada en pacientes de alta presión arterial que también ayuda al fumador. El hábito de fumar está en su punto más bajo en muchos años. Las campañas contra esta práctica, el miedo a contraer enfermedades, están entre los factores más comunes para dejar de fumar o al menos disminuir la cantidad de cigarrillos consumidos. Según el Dr. Davis, fumar causa cerca de 300.000 muertes, o sea, la sexta parte del total de decesos en los Estados Unidos. Las últimas encuestas realizadas en Estados Unidos demuestran que las personas que fuman quieren dejar de hacerlo. La mayoría de esos intentos terminan en fracasos. Los factores son varios. La nicotina predispone al cuerpo a aceptar ese estímulo y es como si uno estuviera tomando una droga, por ejemplo, codeína o morfina. Nuevas investigaciones y pruebas con drogas han hecho posible un último descubrimiento. Una droga usada contra la hipertensión y contra el uso de cocaína y heroína en tratamientos de rehabilitación ha tenido un efecto inmediato en los casos de fumadores crónicos. Tal es el caso de la clonidina. Desafortunadamente solamente hay un